Bueno, muy bien. ¿Cómo es vivir sin olfato? Esto es algo que sufre el 20% de la población a nivel mundial. Vamos a hablar de esto con Verónica Moretti. Ella no tiene olfato. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Está aquí con nosotros Estela Cuevas. Ella es presidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Estela. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Bueno, a ver, en primer lugar, Sí. ¿cuál es el nombre de esta patología? Esta patología en realidad son alteraciones olfatorias que se dividen en anosmia y en hiposmia. La anosmia es la falta de olfato y la hiposmia es la disminución del olfato, que tiene una clasificación que puede ser leve, moderada o grave. Bien, en tu caso, Verónica, Tengo anosmia. anosmia, es decir, no huele nada. huelo nada. No oles directamente nada. Nada. ¿En qué, según lo que has vivido a lo largo de tu vida, vos ves la diferencia que tenés al no tener olfato? Y por ejemplo, mira, en lo cotidiano, yo hoy, cuando hablaba con Estela, cuando nos encontramos acá, yo antes de salir me puse perfume, estaba sola en casa. Yo tengo como mis tutores a mis hijas y a mi marido, Sí. que por lo general me ayudan con esos temas. Y no sabía si me había puesto perfume o no. Y me volví a poner perfume. Claro. O sea, en esas cosas simples, o sea, por ejemplo, no sé, llegas a tu casa y por ahí vos abrís la casa y sentís olor a fresco, olor rico, un olor feo de basura que te quedó. Yo no siento nada. Yo veo si está limpio, veo si está sucio. Pero ¿Todo por la vista? todo por por el la vista tacto? o por el tacto, Claro. pero por el olor nada. Yo no te puedo decir, o sea, por ejemplo, yo una de las cosas que hablaba con Estela fue el nacimiento de mi hija, de mi primera nena. Sí. ¿Cómo era recibir a Lola sin oler? ¿Cómo iba a ser? Porque vos tenés un contacto muy íntimo con tus hijos. El hecho de que darle el pecho, de que se pongan encima tuyo, de abrazarlos, Bueno, de pero darles ahí calor. contás con el tacto. Digo, ¿esto lo desarrollaste más? Desarrollas más el tacto, Sí. desarrollas más la vista, desarrollas todo lo que no podés hacer con el olfato. Igual es difícil de suplantar, es muy difícil. Porque, por ejemplo, ¿en qué momento cambias un pañal? ¿Cómo te das cuenta? Claro. Porque vos decís, bueno, no sé, Claro, algo si no simple. es mirando, si no es sí. No tenés manera. No tenés manera. Es cierto. También me imagino que sucederá con la cocina. Con la cocina, con la comida. A mí, por ejemplo, me encantan los perfumes. El olor a café a la mañana es una cosa que yo extraño horrores, porque no es que yo toda mi vida mira, esto- estuve sin oler. ¿Desde cuándo comenzaste con esta pérdida de olfato? Yo tengo hoy 45 y a los 30 empecé con una pequeña pérdida del olfato. Que a poquito se fue haciendo cada vez más hasta que en un momento me di cuenta que no olía. Pero pasó de la nada, o sea, de oler poco a directamente no oler nada. ¿Y por qué pasa esto, Estela? Y este es un largo peregrinaje que hacen los pacientes porque van recorriendo un montón de patologías, un montón de especialidades, perdón. Esto puede pasar por muchas causas. Siendo otorrinolaringóloga, fundamentalmente está la rinitis alérgica, que es un proceso inflamatorio que está propiamente dicho en la fosa nasal, y también la rinosinusitis crónica, Sí. que es también un proceso inflamatorio, que puede ser con pólipos o sin pólipos. Eso es dentro del otorrino, y durante el 2017 y 2018 se vio mucha gripe, porque mucha gente aún todavía no tiene el concepto claro de tener que vacunarse, y más aún aquellos pacientes que tienen riesgo. Entonces, sufren de muchos resfríos. El resfrío es producido por un virus que se conoce con el nombre de rinovirus y daña el receptor olfatorio. ¿Pero es el propio resfrío mal curado? No. ¿Repetidas veces el que te puede provocar esto? Que vos tengas resfríos repetidos Sí. puede hacer de que llegues a alterar tu olfato. Pero un simple resfrío o una bronquitis, un proceso virósico o bacteriano, afecta al receptor olfatorio en algunas ocasiones. Claro. Y te deja sin olfato. Y es muy fácil cuando el paciente viene a la consulta, cuando vos comenzás el interrogatorio, empezás a preguntar e inmediatamente el paciente te dice, mira, de importante tuve una infección que fue un resfrío. Claro. Normalmente vos... Que uno le yo, resta importancia no- al resfrío, la verdad es Claro, esa, y vos sí. y yo nos resfriamos un montón de veces, 2 o 3 días estás sin olfato, pero que ya una semana, 10 días o 14 días estés sin olfato e inclusive muchas veces tengas alterado el sabor, ya eso quiere decir de que la afección es postviral, es consecuencia Claro. de que ese virus afectó al receptor que capta la sustancia que está en el medio ambiente y es captada
es una sustancia química, Claro. una sustancia odorífera que es captada por el epitelio olfatorio y va a llevar la información al cerebro. ¿Y a vos el te pasó cerebro va- eso, Verónica? A mí me pasó eso. ¿Te pasó eso? Sí. ¿Tuviste reiterados resfríos? Y con el tiempo, de a poco fui perdiendo el olfato. O sea, lo vas perdiendo paulatino. No es que vos te levantaste y no olés. Por ahí olés un poco menos. Hay días que estás con la nariz tapada. Y te cuesta mucho también encontrar un médico especialista para explicar lo que es. O sea, no hay muchos especialistas en olfato. Entonces, cuando vos te quedas sin olfato, no sabes muy bien a dónde ir, a qué recurrir. Claro. O sea, ¿quién buscas y cómo le explicás? Porque por lo general te dicen, no, es por el resfrío, se te va a pasar, vas a estar mejor. Y la Pero en verdad ese caso es ibas que a no. clínicos, ¿no? ¿Un otorrino? Claro, en ese caso yo iba a clínicos Claro. por un resfrío. Claro. Claro, que uno cree que es un tema menor. ¿Vos fumás? No. ¿Fumabas? No, fumé de chica, de muy joven, Claro. fumé. ¿Eso puede llegar a incidir? Sí, el antecedente tabáquico Mirá. es importante. Puede llegar Ahora, ¿qué relación hay entre el olfato y el gusto? O sea, Verónica no tiene olfato, pero ¿tiene alguna dificultad entonces con esto, con el gusto o no? Son dos sentidos diferentes. Mirá. El olfato por un lado y el gusto por otro. Sí. El gusto lo tenemos todos y generalmente no se pierde, excepto que sean personas muy grandes y tenés el dulce, salado, ácido y amargo. Y ahora está de moda, por las comidas asiáticas que están de moda, el umami. Pero el sabor está dado por el olfato en el 80%. Ah, bueno. La diferencia es que el sabor es el deleite. Es decir, hoy salgo a comer y me voy a tomar un buen vino. Y cuando estoy saboreando o tomando ese vino, digo, qué buen cuerpo tiene este vino, qué rico que es este vino o qué cepa será este vino. O sea, es el deleite que uno tiene. Claro. Esto es como decir la diferencia entre hambre y apetito. Hambre es cuando te comes cualquier cosa. Sí, Y apetito y es cuando vos deseas algo o elegís comer Claro, algo. realmente lo degustás. Es decir, que entonces sí hay una Sí, reducción hay del una sabor. relación. Pasa que es muy difícil hablar del olfato. Cuando el paciente viene, te dice, mira, no respiro. O por ahí te dice, no huelo. Vos lo revisás y decís, en realidad, lo más importante es que no respira. Claro. El oler es secundario. Claro. Pero como no saben expresarse, dicen gusto, olfato, tengo la nariz tapada, y en realidad lo que está afectado es el sentido del olfato. Ahora, hay otras cuestiones, Verónica, que mientras vos recién mencionabas las cuestiones de tu vida diaria, que también son riesgosas, como por ejemplo el olor a gas, Sí. el olor a quemado, Sí. ese tipo de cuestiones. Y yo, por ejemplo, en casa cierro siempre las llaves de gas. De hecho, bueno, Estela me había recomendado poner detectores, pero bueno. Esos no- que hacen un sonido cuando detectan el olor a gas, Tal ¿no? cual. Que son fundamentales. Tal cual. O con el humo, Mm. porque si vos tenés humo tampoco Claro. lo podés percibir. Pero bueno, por lo general lo que trato es de tener mucho cuidado con las llaves y mantener las llaves siempre cerradas de gas. Mm. Ahora, en el caso de Verónica, ella dice que fue paulatino, que esto empezó cuando ella tenía 30 años. ¿Existe también aquellas personas que pueden haber nacido directamente sin olfato? En el caso específico de Verónica, Verónica tiene un antecedente alérgico, entonces tiene un proceso inflamatorio ya de base. Pero hay personas que pueden nacer sin olfato y eso se llama anosmia congénita y es porque no tienen la presencia del bulbo olfatorio, que es una estructura que forma parte del sistema olfatorio. Y hay otro grupo de patologías que son las enfermedades endocrinológicas, en donde el olfato está alterado, son el hipotiroidismo, la diabetes, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Kallmann. Después hay un capítulo gigante que es el de tumores, donde el paciente de un día para otro se queda sin olfato y dentro de ellos está el estesio neuroblastoma, que es específico del epitelio olfatorio. Pero también están los meningiomas. Y los traumatismos, yo hace un ratito estuve escuchando lo de Sergio Denis, Sí. que obviamente que este es un problema menor para Sí, Sergio claro. Denis con todo lo que tiene, pero los traumatismos, golpes anteriores o posteriores pueden lastimar la secuencia olfatoria y eso puede hacer o bien seccionar el nervio olfatorio, que es lo que conduce a los centros, y eso puede producir una alteración o una pérdida del olfato. Ahora, para los casos como el de Verónica, para la gente que es alérgica, imagino que mucha gente nos estará viendo que en este momento se estará preocupando. Ahora ha dicho, bueno, yo soy alérgica o yo he tenido varios resfríos. ¿Cuáles son los primeros signos de alerta? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuándo tienen que recurrir a una consulta, a un otorrino? Y lo ideal sería inmediatamente porque de esa manera nosotros podemos hacer algo muy rápido. El problema es que la especialidad es muy amplia.
El otorrinolaringólogo tiene la parte quirúrgica y la parte clínica. Y el sentido del olfato ocupa solamente 5 centímetros cuadrados. A diferencia, por ejemplo, del perro que tiene 150 centímetros cuadrados. Imagínate estudiar 5 centímetros cuadrados y estudiar encima una estructura tan fina y tan compleja. Pero digo, ¿hay alguna recomendación que vos des de la vida diaria que vos digas, bueno, a ver, para aquellas personas que están en su casa, si están dudando, si perdieron o no un poquito de su olfato, Sí, ¿cómo que no se pongan adelante suyo una flor y no sé, lo que sea? En realidad hay otro capítulo que son las enfermedades neurocognitivas, que es la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. En el Parkinson hay 4 síntomas que comienzan antes del temblor y dentro de ellos uno es la disminución del olfato. Mirá. Entonces, antes del temblor, y si el paciente, vos descartaste todo tipo de patología otorrinolaringológica, alérgica, traumatismos, vos tenés que ir pensando dentro de estas neurocognitivas. En el caso del Alzheimer, el paciente, el olfato lo tiene bien, pero pierde la memoria. Entonces puede estar cocinando, se olvidó de que estaba cocinando, se le quema la casa, se le quema la comida, y no es porque no olió, sino porque se olvidó. Sí, claro. Pero después también hay ocupaciones y profesiones que hacen que el olfato se disminuya. En especial, por ejemplo, los odontólogos son los que más patologías tienen. Tienen el síndrome del túnel carpiano, tienen varices, tienen trauma acústico y tienen disminución del olfato porque ¿Por qué el odontólogo? porque están trabajando con sustancias tóxicas, están mucho tiempo parados Y y estar porque están mucho con el tiempo- torno. Eso hace que tenga varices, No, pero el tema del olfato. las sustancias tóxicas. Centrémonos Y otra- solo en el olfato. O sea, ¿son las sustancias tóxicas? ¿Qué sustancias tóxicas Por ejemplo, utiliza tanto el un eugenol, odontólogo? que es el clavo de olor. Ellos usan muchísimo eso. Mira. Y también los bioquímicos. Y también, hoy que está muy de moda la queratina, Para el pelo, hay ¿no? ocupaciones, Estamos hablando, sí, sí. hay ocupaciones como por ejemplo las peluqueras o los peluqueros, los estilistas, o aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en destilerías. ¿Viste? Los que cargan nafta Sí. y todo eso, esos también son pacientes que Y en eso- son muy vulnerables a poder perder el sentido del Y en olfato. esos casos la recomendación sería que trabajen con un barbijo, por ejemplo. Sí, se recomienda mucho el uso de barbijo, y también hay un capítulo que se llama hipersensibilidad química múltiple, que de esto se sabe muy poquito. Es el paciente que huele más de lo normal y que le produce un montón de sintomatología. Bueno, hemos escuchado muchas historias de aquella gente que después termina trabajando en lo que se conoce como nariz Electrónica. claro, Sí, que son sí, aquellas sí. personas que terminan armando ya sea o blends de tés, de vinos. Es algo Sí, que sí. cuenta mucho, por Sí, ejemplo, sí, en sí, sí, Esberta. sí. Tienen hipersensibilidad. La embarazada Perfumes. también tiene una hipersensibilidad sensitiva porque tiene mucha hormona, entonces huele muy bien, le da Sí. hambre, y eso hace de que posteriormente sufra de vómitos y esto es lo que se conoce los antojos de la embarazada. Claro, claro. Y las mujeres olemos mucho mejor que los varones. ¿Y eso es por Por una genético? cuestión hormonal, sí. Ah, mira, es una cuestión hormonal. Hormonal. Nuestras Mirá. hormonas son muy fuertes, muy buenas. Mira, Verónica, en tu caso, esto que hablaba recién Estela, que nos contaba de la diferencia entre el gusto y el sabor, ¿no? Pero la pérdida del sabor, ¿vos eso también lo fuiste notando Sí, desde también. que fuiste perdiendo a poquito el olfato? Hoy, ¿cómo vivís tu relación con la comida? Mi relación con la comida es normal, pero yo, por ejemplo, no tengo apetito, yo tengo hambre. Claro. Yo no, o sea, vos pasás por una cocina, por ejemplo, y sentís, no sé, el olor a salsa, y decís, qué Claro. rico una salsa, y por ahí te dan ganas de comer. Yo paso por la cocina y vi que salía humo de algún lado, y hasta que no tenga hambre, pasé por Claro. la cocina y me fui. Claro. No es algo que... Son ese tipo de cuestiones de la vida diaria que uno va perdiendo, ¿no? Sí. Claro, sí, totalmente. Ahora, Estela, Sí. hablamos del 20% de la población mundial. Este es un número que va increyendo por la vida que estamos llevando y los cambios de hábitos que existen hoy en día. ¿Es algo que se mantiene hace rato? No, va aumentando, y yo te escuchaba también cuando estaban hablando acerca del cambio climático y la contaminación ambiental. El sentido del olfato tiene 3 células, Sí. y la más importante es la célula olfatoria, que es una neurona. Y aparentemente se está estudiando, y hay un montón de estudios que se están desarrollando, en donde se cree que toda la contaminación ambiental puede dañar esa célula. Entonces ahí puede ser la raíz o la etiología de muchas patologías.
¿Hay algún alimento que puede modificar nuestro olfato que no es que vos digas, mira, esto no es saludable? La verdad que eviten este tipo de alimentos y eviten la ingesta de alcohol, por ejemplo. No, en realidad no hay nada específico, pero sí se recomienda no fumar o tratar de no estar en un lugar donde se fume. Y hoy por hoy, personalmente, yo estoy muy a favor de todas las comidas orgánicas por un montón de cosas. Sé que son muy caras, pero que mejoran mucho el metabolismo y la calidad de vida del paciente. Pero eso no tiene en relación directa con el tema del olfato. No, para nada. Vos recién mencionabas la importancia de vacunarse la vacuna antigripal. ¿Esto podría llegar a ayudar a disminuir este tipo de cuestiones? Tantos resfríos o en pacientes que son pacientes de riesgo, pacientes mayores de 65 años que son muy vulnerables a enfermarse, en pacientes asmáticos, en pacientes alérgicos. Es recomendable la vacuna antigripal y nosotros mismos que trabajamos en salud... ¿Para la alergia también te puede ayudar? Sí. Mirá. Porque entonces el paciente alérgico, como yo decía anteriormente, tiene un proceso inflamatorio mínimo persistente. Eso hace de que cualquier virus que puede estar acá, porque acá hay mucha gente, ese virus llegue a esta mucosa, y esta mucosa tiene una molécula que se llama molécula de adhesión, que le encanta a ese virus, se alimenta de ese virus. Mirá. Entonces, ese paciente es muy vulnerable, se puede enfermar muy seguido. Entonces, la vacuna puede hacer de que se frene un poco la patología. Claro. Y un montón de cosas más, Verónica, en tu caso, ¿vos cambiaste hábitos alimenticios a partir de que perdiste el olfato? No. ¿Vos, no. ¿Seguís comiendo lo mismo? ¿Algo que antes te gustaba, ahora ya no la verdad o por que el contrario, no? La verdad que no, en eso no me influyó. ¿No te pasó que viste el clásico coliflor, brócoli, que uno cocina, que largo olor, que por ahí no te tienta por eso, pero ahora justamente porque no lo lees? Lo que no me gustaba no me gusta. Y lo único que me quedó fue no como pollo después de mi embarazo. Pero no tiene nada que ver con eso. Claro. Ahora, una persona sin olfato, entonces, vos al principio mencionabas a tus hijas y mencionabas a tu marido. Sí. Es importante tener de alguna forma una tutoría para que te vayan acompañando y guiando en ciertas cuestiones. Vendría a ser como tu lazarillo. Claro. Como el lazarillo en la ceguera. En la ceguera es lo mismo. O sea, yo con las chicas tengo 2 hijas, las 2 chiquitas. Sofi, por ejemplo, que es la más chiquita, te dice, mamá, hay olor feo. Entonces vos le decís, ¿a dónde o a qué? No sé, es olor feo. Claro. Y ya me va ayudando a fijarme, no sé, si quedó algo que se descompuso en la heladera o alguna cosa cotidiana. Si cambiar la basura o lo que sea. Sí. Tal cual. Y lo mismo, bueno, mi hija más grande o mi marido, los perfumes los elige él. Ah, directamente. Directamente, o sea, sabe los que me gustan a mí y si hay alguno nuevo, lo prueba y me dice, que te queda bien, pero... Claro, o sea, la elección es suya y no tuya. Y no mía. Claro. Y que lo compre, o de mi hija. Y que lo compre. Claro, por supuesto. La compra también. La compra y lo regala, me imagino, ¿no? Y me imagino que lo mismo te sudará con las flores, que por ahí te atraen más por el color, por su forma, que por el olor. Tal cual. ¿No? Sí, tal cual. Por ejemplo, a mí me encantaban los jazmines. Y hoy en día sigo teniendo jazmines en época de jazmines, pero no siento el olor del jazmín. ¿Vos seguís recordando eso que te generaban ciertos olores? Ciertos olores. Porque los olores están muy relacionados con la memoria, ciertos olores. Por ejemplo, determinados perfumes que me acompañaron en mi adolescencia. Yo cuando era chica vivía en Avellaneda. La casa de mamá era por una escalera y yo tengo el recuerdo del olor a la tierra mojada cuando llovía. Y yo tengo ese recuerdo muy presente, el olor del café a la mañana. Son olores que yo todavía sigo guardando. Claro. No pude adquirir olores nuevos. Pero es lo que se llama memoria olfativa, ¿no? Tal cual. Y que te dispara muchísimos recuerdos. Claro, claro, totalmente. Ahora, sí, decime, Estela. El sentido del olfato fundamentalmente vigila, como bien lo dijo ella, y alerta ante situaciones de riesgo. Y aparte evoca situaciones de... recuerda o evoca determinadas situaciones, lugares o personas, porque hay una íntima vinculación entre el sentido del olfato y el sistema límbico. El sistema límbico está formado por estructuras y la más importante es el hipocampo, que es donde está la memoria. Entonces, por ejemplo, está lloviendo,
yo huelo, eso me trae el recuerdo a la tierra mojada e inmediatamente eso va a gatillar arriba en el sistema límbico y va a producir algún tipo de cambio conductual, porque me va a traer la emoción, por ejemplo, de cuando yo era chica y chapoteaba en el agua y mi mamá Claro. me retaba. Entonces, el recuerdo a mi mamá va a ser de que yo me emocione. Claro. Estela, muchísimas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, Verónica.